noche a esta reunión, a este meeting, a esta conversación, a esta charla sobre los temas de bodega, sobre el abanico de opciones que nosotros brindamos en Motiva Ecuador para todo lo que tiene que ver con el manejo de la bodega, con el manejo de lo que tiene que ver con esta área administrativa que es fundamental dentro de los nuevos cánones de manejo entendible de una empresa. Esta reunión fue creada con la idea de conversar, de comentarles a ustedes cuán importante es un manejo real de bodega y aparte como les dije, mostrarles lo que nosotros hacemos, mostrarles a qué nos dedicamos y de qué manera nosotros podríamos brindarles soluciones a sus distintas empresas, mostrando que el ofrecimiento, que lo que nosotros hacemos aquí en Motiva Ecuador no es un curso simple, no es un curso en el cual se entrega información bajada de internet, tomada de libros, sacada de resúmenes y que es 100% teórico, como la mayoría de veces ocurre. ¿Qué hacemos nosotros? Quiero contarles nuestro método de trabajo, el que hemos desarrollado conjuntamente con Motiva Ecuador, que es siempre únicamente basados en experiencia. A continuación voy a solicitarles a cada uno de ustedes que me ayude presentándose, diciendo en qué empresa se encuentra y cuáles son las expectativas para esto, para el por qué asistieron acá, cuál es la necesidad que ustedes tienen o tal vez es que simplemente es por curiosidad, por saber cómo podemos ayudar o en qué podemos ayudarles a sus empresas o en el caso a las mejoras continuas de su manera de trabajar. Es únicamente a través de experiencias, el trabajo que he tenido la oportunidad de venir realizando por un poco más de 25 años, todo lo que se ha desarrollado, los libros que he tenido la oportunidad de escribir sobre temas de administración de inventarios y ver cómo se puede ayudar, cómo podemos enfocar a través de una administración de calidad, el manejo de un inventario, el cómo hacer un inventario, incluso esa parte, y también conocer qué es una bodega, es ver de qué se trata, de qué significa. Desde hace cuánto tiempo nosotros entendemos que una bodega ya no es el lugar donde muchas empresas almacenan simplemente cosas que no tienen sentido de seguir, lugares donde se acumulan cosas, lugares que llenamos de artículos o de materiales que de una u otra manera ya no son servibles, archivos caducados, instrumentos dañados, cosas que simplemente por no tener un lugar adecuado, vamos y lo dejamos en la bodega, que quizá eso se acostumbraba a hacer, pero ver de qué manera el continuar con esos comportamientos afecta en números, afecta en las utilidades que nosotros necesitamos reflejar de una manera objetiva al fin de cada periodo. Eso es más o menos en lo que nosotros brindamos, lo que nosotros y organizamos esto para ustedes. Quisiera, por favor, empezar entre las cosas que se solicita, que siempre se pide acá, es lo ideal de todas reuniones, siempre es una reunión en vivo, una reunión en la que todos nos conozcamos, en la que todos nos podamos ver y podamos conocernos más, hacer mucho más personal esto. Pero debido a los factores tiempo, a factores distancia, eh, nos hemos visto obligados casi todo el mundo a la virtualidad. Y por eso se solicita, o sí les pido de una manera muy, muy encarecida, que por favor puedan ustedes prender sus cámaras para conocerles un poquito más, para verles, para ver si es que podemos hacer algún match mientras conversamos y mientras vamos desarrollando acá nuestro trabajo. Entonces, empezamos, por favor, cómo me aparecen a mí en la pantalla. Les voy pidiendo, por favor, como les dije, que se presenten su nombre, la empresa donde se encuentran, qué es lo que ustedes, el cargo que desempeñan y principalmente qué esperan. Ya, ¿qué esperan de esta reunión? Como les digo, un curso real y completo no es porque el tiempo no nos alcanza mucho, pero sí es que ustedes nos conozcan y que conozcan qué es lo que nosotros hacemos y cuáles son las bondades que podemos brindarles. Carlos, muy buenas noches, bienvenido. Empezamos contigo, por favor. Gracias. Carlos, ¿qué? Carlos Cacao. Mi nombre es Carlos Cacao, como está escrito.
Bueno, por el momento no estoy trabajando en ninguna empresa. Sí estuve en una empresa, en una bodega temporal, casi por unos 18 años. Bueno, me puse al contacto de, de esta charla para saber sobre su empresa, qué ofrecen. O sea, yo estoy buscando ahorita una capacitación de buenos procesos de almacenamiento, distribución y transporte. Que eso, por más que estoy que lo busco, me salen fechas de aquí a octubre, noviembre. Entonces yo quisiera saber dónde puedo conseguir esa capacitación, como Ya, quien dice, más rápido. ya, perfecto, listo. Muchísimas gracias, Carlos. Jorge, muy buenas noches, bienvenido. Jorge Marchán. ¿Cómo está, Vinicio? ¿Cómo ha pasado? Mm, Sí, yo trabajo en una empresa de productos del hogar, todos los que son productos del hogar. Tengo ahí trabajando más o menos 3 a 4 años, estoy como auxiliar de bodega y me interesó este curso para el tema de tener mayor conocimiento. Y entonces, más que todo la charla, porque listo. ya hice el curso de bodega, entonces quería tener más conocimiento. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Jesús Delgado, buenas noches. Buenas noches. Pues yo la verdad en este instante no estoy trabajando, pues la verdad yo quisiera aprender este curso ya que estoy iniciando mi etapa laboral. Entonces, ¿qué mejor manera que conseguir un trabajo capacitándome para saber cómo funciona ser bodeguero o cualquier otra cosa para poder poner en mi currículum? Ya, perfecto, chévere, muchísimas gracias. Jorge Farfán, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Jorge Prefán. Tengo 40 años, 20 años he ejercido la profesión de jefe de operaciones y logística en transporte de carga pesada, almacenamiento y distribución. Me interesó el curso porque tiene la expectativa de aprender la modalidad 5S y claro está, saber nuevas etapas de inventario que hoy en día han progresado con la tecnología. Entonces, espero que esté dentro de la, la circunstancia de esta charla sea factible escuchar algo, algo a menos de eso que tengo en mi perspectiva. Perfecto, listo. José Luis Muso, por favor. Buenas noches con todos. Me presento José Luis Muso, trabajo en una empresa de servicios petroleros. Mi experiencia, voy más de 12 años en lo que es tema de recepción y despacho. Lo que sí me gusta, y bueno, aparte de eso, estoy estudiando lo que es logística y transporte. Entonces vi que me invitaron a este curso unos compañeros y pues me gustaría aprender más de esto. Perfecto, listo, muchísimas gracias. Rojana Eliseo, por favor. Estás con el micrófono apagado. Buenas noches. ¿Qué tal? Rojana Eliseo le saluda. Buena experiencia laboral en el sentido de bodegas no tengo al momento. Lo que yo estoy aquí interesado es por el conocimiento para saber cómo es el ambiente laboral en una bodega, ya que estoy interesado por lo menos en el inventario y cómo se desarrolla en una bodega de una farmacia. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Lucy, Lucy Kinga Luisa, por favor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo estoy en este curso porque me gustaría actualizar conocimientos y conocer sobre las 5 E's que están ofreciendo en el curso. Ya, chévere. Fabricio, por favor. Buenas noches con todos. Bueno, yo en sí no tengo experiencia laboral en lo que es bodegas, inventarios, pero estoy estudiando la carrera de logística y transporte. Y lo que yo quiero con este curso es aprender más acerca de los inventarios y bodegas y poder reforzar los conocimientos que tengo. Perfecto, muchísimas gracias. Génesis, buenas noches.
Me está respondiendo en el chat, perfecto. Bueno, no hay, a ver, trabaja en el área de producción, el curso para aprender más de manejos de bodega, correcto. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Luis Gima, trabajo en una fábrica de productos químicos. Bueno, el interés de participar en esta capacitación es para tener un poco más de conocimientos del inventario y despachos. Ya, más conocimiento, perfecto. Jimena Gallo, buenas noches. Buenas noches. Es para adquirir más conocimientos y es un tema interesante que cada día debemos seguirnos preparando. Ya, perfecto, muchas gracias. ¿Por qué esta pregunta? Porque es necesario conocer, bueno, hay varias personas que el conocimiento es, bueno, por decirlo, no tienen conocimiento de manejo de inventarios y otras personas veo que tienen mucha experiencia en esto. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que si es que nosotros partimos desde un punto objetivo, que es entender el movimiento de una bodega, vamos a poder tratar de, por deducción o por un sentido común, lógicamente aplicado, nosotros vamos a poder trabajar de una manera real, vamos a poder tener resultados mucho más apegados a la verdad. No con esto, con lo que le estoy diciendo, no estoy yéndome en contra de la educación y capacitación tradicional. ¿Por qué? Porque después de tantos años, cuando recién se habló de especializarse, o recién se habló de cómo funciona realmente una bodega, esto viene a ser recién alrededor de los años 60. O sea, si es que vamos a cuestión de tiempo, si es que vamos a ver cómo ha evolucionado la maquinaria dentro de una empresa, los engranajes de las áreas que tiene. Bodega es un área relativamente nueva, porque únicamente era entendida y utilizada y explotada como un lugar donde guardas cosas. Y desde ahí a la fecha ha cambiado tanto que no es necesario ponernos en el lugar de que quién es el bodeguero tradicional, el bodeguero estándar. Alguien grande, alguien fuerte, alguien que sea de toda la confianza de los dueños. Y bueno, por decir básicamente solo eso. Y a medida que ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta de que las empresas necesitan personas que tengan una calificación desde lo profesional, pasando por lo personal, con aptitudes y actitudes que en verdad puede funcionar dentro de una bodega. Entonces vamos a empezar con de qué se trata o cómo nosotros vamos, a ver, déjeme ordenarme acá, que se me están escapando sus rostros. Perfecto, ahí estamos. ¿Cómo se denominó o cómo pusimos esta parte acá en Motiva Ecuador? Pusimos bodegas de inventarios de un mundo por descubrir. ¿Por qué? Todos alguna vez, todos nosotros en nuestra vida cotidiana, todos desde las personas que tienen más de 10 años de conocimiento, más de 10 años de trabajo en esto, hasta quienes recién están queriendo forjar su futuro laboral, todos hemos manejado inventarios, absolutamente todos. Bien o mal, lo hemos hecho. Me han comentado ustedes, algunos de ustedes me han dicho que están acá por el tema de las 5S. Ya, 5S de calidad con el enfoque en levantamientos de inventarios es un curso específico que nosotros damos, pero en esta hora vamos a revisar exactamente de qué se trata. Ya, es darles las luces y las pautas de que en qué parte nosotros cometemos errores. En generalidades, ya como les dije, todos hemos hecho un inventario alguna vez. Hemos hecho inventarios en nuestras casas, inventarios financieramente, de hacer que nos alcance el sueldo hasta fin de mes, es una manera de hacer un inventario. Porque de una u otra manera, esas monedas, esos billetes que nosotros guardamos hasta el final, intentamos que sean distribuidos o que sean entregados a cambio de algo. ¿Qué es ese algo? Un bien o un servicio que de una u otra manera es algo con lo que nosotros comercializamos, se viene a traducir y se viene a convertir en un producto. Entonces, si es que vamos y partimos desde ese análisis, debemos entender que bodegas de inventarios es algo global, absolutamente abarca a todo tipo de gestión, personal, empresarial, en su casa, en su oficina, en su empresa, en su vida estudiantil, absolutamente en todo. Antes de continuar, yo les pedí a ustedes conocer, que me permitan conocerles.
Permítame contarles de mí. Mi nombre es Vinicio Martínez. Trabajo como consultor aquí en Motiva Ecuador ya hace algunos años. Estudié en la Universidad Católica del Ecuador, Administración de Empresas. Continué en la Universidad Santa María de Buenos Aires como administrador de personal y talento humano. Y he tenido la grandota oportunidad de ser consultor, asesor y seminarista en varios países. Estos son Argentina, Colombia, El Salvador, Perú y Rusia, en todo lo que tiene que ver temas de bodega. Es algo que globalmente se puede entender y puedo decirles con toda la confianza del caso, de que manejar un inventario, como se dice vulgarmente aquí en la China y en la Conchinchina, es exactamente igual. Es ver cómo cuadramos algo basándonos en las dos variables principales del cuadro de un inventario. Para las personas que saben de lo que estoy hablando, se los voy a repetir, y para quienes no, les voy a explicar qué es. Para cuadrar un inventario hay dos variables. La primera, si buscamos un cuadre financiero, y la segunda, si buscamos un cuadre por cantidad. ¿Qué es esto? Al área principal relacionada con nosotros, que viene a ser el área financiera, a ellos les interesa siempre que los inventarios estén cuadrados en valores. ¿Por qué? Porque del lado financiero, ellos tienen que entregar un saldo cuadrado a la superintendencia de compañías con un cuadro en valores. Por ejemplo, tienen en su cuenta de inventarios $1.000.000. A ellos les interesa que tu inventario cueste y esté valorado $1.000.000. Un enfoque principal, sí, pero para ellos. Para nosotros, no. Para quienes manejamos bodega y quienes estamos en los inventarios, no se maneja así. Nosotros nos enfocamos y tenemos que tener como prioridad el manejo por cantidades. Vinicio, ¿por qué por cantidades? Porque tú cuadras cantidades. Existen dos corrientes tradicionales de manejos de inventarios. La primera, que muchos autores clásicos te dicen cómo tenemos que manejar una bodega. Una bodega tiene que cuadrarse sabiendo que los trabajadores que están ahí conozcan la valoración, y la otra, quienes no conozcan la valoración simplemente por temas de seguridad. Entonces, cuando hablamos de que cómo nosotros podemos manejar, podemos tener la oportunidad de que a través del tiempo conocer cómo se comporta el mercado, cómo se comportan las empresas, cómo se comportan ustedes como trabajadores, como personal que forma parte de la empresa, y por eso tuve la oportunidad de escribir unos libros que ustedes ven allá. El Manual de Bodega Siglo XXI, El Bodeguero 2.0 y Métodos de Control de Inventarios y Bodegas Aplicados, que básicamente es un cúmulo de experiencias de personas que han trabajado en bodegas y con problemas reales a los que se han enfrentado y ver cómo lo solucionaron. ¿Para qué? Para que a través de eso ustedes sepan cómo anticiparse algo. Bodega es uno de los temas en los cuales sí funciona el dicho clásico de que uno sí puede aprender de experiencias ajenas. De no esperemos que algo nos ocurra, no esperemos que se nos complique la situación dentro de la empresa para ver cómo lo solucionamos, sino simplemente tenemos que ver cómo anticiparnos y ver qué podemos hacer. Y por último, tengo la oportunidad de ser auditor para Sudamérica y el Caribe en Toyota para controles de calidad y por ende el manejo de 5S, que es lo que a muchos de ustedes veo que les interesa, pero vamos un poquito a ver de qué se trata. Dentro de las descripciones de esta charla, vamos a hablar de qué es la historia, la importancia y sus primeros registros. Empiezo una pregunta. Esto es muy interactivo, todos vamos a participar, no es calificado. Nosotros, yo acostumbro en los cursos que brindo, calificar absolutamente todas las participaciones para ver cómo va llegando lo que se va enseñando a ustedes y ver cómo vamos desarrollándonos y cómo trabajamos de mejor manera. Pero ahora vamos solo a conversar, ya vamos a conversar. Quien tenga una idea, por favor, levanta la mano, vemos varios participantes, o si no, yo les voy preguntando, ya. No importa que no sepan, muchos tal vez no tienen ni idea, como ya vimos antes, pero la idea es ver qué opinamos con respecto a, ver cómo solucionamos o ver si es que divagamos y podemos llegar a una solución. Y esa solución muchas veces es tan fácil que lo único que hacemos es complicarnos cuando las soluciones están dentro de todos nosotros. Historia. ¿Cuándo creen ustedes, hace cuánto tiempo ustedes creen que existen los primeros datos de una bodega? ¿Hace cuánto? Ya les dije, los primeros textos adecuados para un manejo de una bodega, para describirte de qué se trata, fue recién en los 60s. Algunos de los 50 y existen unos desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay cosas que son más anteriores.
Cuando hablamos de una bodega, ¿hace cuánto hay? ¿Hace cuántos años ustedes creen que existen los primeros datos de que una bodega estaba ahí o estuvo? ¿Quién quiere participar, por favor? No hay problema que se equivoquen, estamos todos aprendiendo. ¿Quién quiere, por favor? No, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Carlos Cacao, cuéntame, ¿tú cuándo crees? No importa que ni idea, pero ¿cuándo crees? O sea, bodega siempre como se ha creído que es el lugar, el espacio donde guardo todas las cosas, como usted dice. Ya, Pero bodega es más que casi como un almacén. La única diferencia es que no es donde se vende, sino donde se distribuye. ya, Pero si vamos así, vendría a ser de tiempo de Cristo o antes de Cristo, donde cogían, almacenaban las armas, almacenaban las cosas que necesitaban los reyes, todo eso, y me imagino. Para más de poner, más de 2000 años. por eso. Ya, Y si correcto, vamos perfecto. como texto, es más o menos como cuando nació la logística en sí, que es la Segunda Guerra Mundial, más o menos que comenzó la teoría de la logística. Exactamente, perfecto. Muchísimas gracias. Si es que nosotros vamos al tema de logística, su origen real fue inicios de la Segunda Guerra Mundial con los estragos de los problemas de la Primera. Ya. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Solo haciendo un acápite de lo que nos dijo Carlos. La logística se vio en la necesidad de ser generada, creada y administrada. Inicios de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué? Porque en la primera todo fue un despelote total. Ya, ¿a qué me refiero con el despelote? De la cantidad de gente que hubo, nadie nunca se preparó para una guerra, nadie nunca supo ni qué ropa ponerse. Y ahí arrancó la necesidad de la logística. Pero es otro tema que podemos ver en algún momento. Nos dice Carlos más de 2000 años. Correcto. Jesús Delgado, ¿cuándo crees tú? Pues yo la verdad creo que desde siempre, porque desde siempre se ha tenido cosas prácticamente guardadas, ya sea para vender o en sí para tener almacenadas. Por ejemplo, por este tema de cuando hay los inviernos, se tiene cosas almacenadas en, se podría decir, en bodegas Ya, para ¿hace el consumo. cuántos años? Dale un número. Chuta, em, unos 3000. 3000, ya. Jorge Farfán, la misma, por favor. ¿Hace cuánto crees? A ver, hay un documental donde dice que hay más de 10.000 años antes de Cristo, cuando recién los Homo sapiens o antes de los Homo sapiens, ya ellos con su capacidad de entender lo que decía el compañero en etapa de sequía, ellos cogían y guardaban comida para poder distribuirse en esa época de sequía. Ya, Entonces es mucho tiempo, 10.000 años antes de Cristo. Inclusive hay una película que también dice 10.000 años antes de Cristo, 10.000 años AC, que son unos nómadas que habían mamuts que cazaban y que esa carne la guardaban para ellos alimentarse en el invierno. ya, correcto. Tiene la noción, ya, tiene la noción. Si es que nos vamos más atrás en la historia, vamos a encontrar registros y registros y registros. ¿Qué es lo que nos dicen? Todos tienen razón a la manera o por lo que conocieron o por lo que vieron. Ya, pero si es que nos apegamos mucho a lo que tiene que ver con historia de una bodega como tal. Una bodega, es cierto, es un lugar donde se almacena, correcto, y hasta ahí vamos muy bien. Pero la necesidad principal, básica de que exista una de estas, es administrar lo que tenemos dentro. Y con ese concepto tan básico, tan rudimentario, de que necesitamos algo donde todo esté agrupado y podamos distribuirlo, nos data desde hace alrededor entre los 35.000 y 45.000 años. Así de viejo es este tema. ¿Y por qué recién hace menos de un siglo se le dio la importancia? Porque simplemente el tema de la acumulación era lo que muchas personas, muchas empresas o muchos gobiernos o incluso nosotros mismos pensábamos que eso nos iba a dar un bienestar. ¿Cuál era? Si es que regresamos no mucho, pongamos 10 años antes. Hace 10 años a cualquier tipo de empresa, el tema de tener sus bodegas completamente llenas era un sinónimo de salud. De empresa está bien porque nuestras bodegas están a tope, podemos especular con los precios, podemos vender de mejor, lo que se les ocurra, decía. Pero enfrentamos algo
que nadie nunca en su FODA consideró, que es la pandemia. Pospandemia, dentro de las capacitaciones de Toyota de controles de calidad, cambió totalmente y lo que nos dijo es lo siguiente: mientras menos tengas, tienes que administrarlo de una mejor manera para que en el caso de tu economía no se vea tan afectada. Hubo cambios en lo que era cálculos de stock máximos, cálculos de stock mínimos, índices de rotación, un montón de conceptos que a raíz de la pandemia se vieron rotos. Realmente rotos porque ya no es mientras más tengo mejor me va, sino es saber cómo funciona de una manera coherente. ¿Por qué de 35,000 a 45,000 años? Porque se encontraron depósitos de sal, depósitos de granos y obviamente lugares donde seguramente había agua. Entonces existía un centro de distribución primario que era una bodega. La importancia la acabamos de ver. La importancia no es más que necesitamos un lugar para administrar los recursos que tenemos. Podemos preguntar cuáles son los conceptos que creemos, por dónde va, dónde apunta una bodega, pero siempre debemos reducirlo en la frase más corta, que es un lugar donde podemos administrar. No es nada más y donde podemos controlar. Esa es la importancia y los primeros registros, los que les acabo de comentar, donde se tenía un registro de entrada y salida de las cantidades y de los artículos que tenemos. Y dentro de los primeros conceptos, en la última línea que ustedes ven como primeros registros, está el famoso Cardex. Ya, quienes estudiamos contabilidad en el colegio, quienes medio han seguido algo de contabilidad, quienes tienen eso, les dieron que era un Cardex, siempre. Ya, desde que somos muchachos y medio entramos en esta parte, hablaban de lo que es un Cardex. El Cardex es la única, repito, la única herramienta a través de los tiempos dentro de la administración de inventarios que no ha cambiado, que solo ha mejorado. ¿Qué es esto? Para quienes no conocen, para quienes no están al tanto del tema de manejos de bodega, un Cardex es un documento donde nosotros registramos toda la información que pertenece a un artículo. Tipo, nombre, cantidad, movimiento, fecha de ingreso, fecha de salida, ajustes, ingresos, reingresos, todo lo que nosotros creemos es lo que debe estar en un Cardex. Ahora ha evolucionado el tiempo, ha pasado el tiempo y ya no se maneja un Cardex como tal, sino simplemente ¿qué se hace? El código ARFID, el código QR, que lo que hacen es igual en brindarte la información de los artículos que tenemos. Entonces, estos temas básicos son con los cuales nosotros vamos a empezar con lo que estamos hablando. Como objetivo de esta charla, ¿qué es? Que entendamos la importancia de las bodegas a lo largo de la historia. Acabamos de ver después del cómo fue el boom de que las bodegas en verdad son lugares claves para la gestión empresarial. Era desde que empezamos nosotros a tener una relación directa con las áreas relacionadas. ¿Cuáles son estas? Compras y ventas. Ninguna más. La gerencia, obviamente, porque está sobre nosotros, pero ninguna otra. El entender la importancia es saber cuál es el papel que desempeña la bodega dentro de la empresa. Ya no somos un lugar de acumulación, ya no somos un lugar donde vienen a dejar las cosas y que nuestra única tarea es contar. Somos un centro de información, somos un lugar por donde nosotros brindamos la mayor cantidad de datos reales y apegados para que las empresas puedan activar sus economías. Conocer la clasificación primaria de las bodegas y su evolución con el paso del tiempo. Existen dos tipos de bodegas, solo dos. La primera, existen solo dos y ¿por qué no hay una división mucho más grande? Quizá muchos de ustedes digan, Vinicio, estás equivocado porque hay bodegas de materia prima, bodegas de productos en proceso, bodegas de terminados, bodegas en tránsito, 1,000,000 de bodegas, más o menos 36 clasificaciones. Pero si vemos la clasificación primaria, existe solo dos. ¿Ya? ¿Por qué se reduce tanto? O sea, ¿por qué de las 37 tipos de bodegas, por qué se sube en la escala y llegamos solo a dos? Por el tipo de administración del inventario que nosotros tengamos. La primera es en la que empiezan casi todas las empresas en el mundo. Se denominan bodegas adecuadas. ¿Qué es una bodega adecuada? Algo que ustedes seguramente han visto en algún momento de su vida o trabajan en una o empezaron ahí, que es un lugar dentro de una empresa que sufrió una adecuación para que funcione como una bodega. Ya, por ejemplo, empezamos la empresa, es pequeña, es nueva, y no tenemos para una infraestructura grande. Y ponemos en la cocina nuestra bodega.
Y ahí empezamos a abordar las cosas. Como el negocio está yendo súper bien, suprimimos un baño y ahora tenemos nuestra bodega en la cocina y en el baño. Y nos sigue yendo bien. Y ahora tenemos otra habitación con la bodega. Nuestra bodega ya está dividida en tres partes, en el baño, en la cocina, en la habitación. Esa es una bodega adecuada. Algún lugar que sufrió una adecuación para que funcione como bodega. La primera. La segunda, una bodega construida. Como su nombre lo dice, es construida para funcionar como una bodega. Y ahora viene la pregunta, Vinicio, ¿por qué existen esas dos? ¿Cuál es la diferencia real de las dos? Quitando el tamaño, porque obviamente están haciendo ustedes la idea de que el uno es en un cuarto, el otro es en un galpón, es del tipo de administración del inventario. Existen, como es solo esos dos tipos de bodegas, existen dos tipos de administración de inventario que tienen que cogerse del uno y del otro. No pueden cruzarse, no deben cruzarse, porque el momento que ustedes realizan el cruce, que les voy a explicar de qué se trata, van a empezar a tener problemas en sus cuadros de inventarios. El primero, como les di el primer ejemplo de la bodega adecuada, vamos con el primero. ¿Qué tipo y qué método de utilización o de administración de inventario se utiliza en una bodega adecuada? Es el método caótico. Ya, una bodega bajo el método caótico, ¿cuál es? Que puedes poner tus artículos en donde tengas espacio. Ya, como somos una bodega chiquita, no podemos tener rotulaciones individuales porque es chiquita. Aquí tenemos nuestros televisores y se acabaron los televisores y en lugar de los televisores ponemos las camisetas. Se acabaron las camisetas y, o sea, vamos poniendo las cosas donde tenemos el espacio. Primera. Segunda, nos vamos a la bodega construida, el galpón grandotote que tiene los racks, las estanterías así, que es grandote. En ese tipo de manejos de inventarios es el manejo de inventarios por posición. ¿Cuál es el manejo de inventario por posición? Ya no ponemos las cosas donde tenemos espacio, sino ponemos las cosas en su lugar adecuado. ¿Cuál es? En el rack abajo dice televisores de 14 pulgadas, televisores de 32 pulgadas, y si no hay los televisores, no importa. Ese es el espacio para esos televisores. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Ustedes seguramente han estado o van a estar o van a pasar una auditoría o algo. Cuando les llega una auditoría o un inventario grande de los de fin de año, les preguntan, ¿en dónde, qué tipo qué administración de inventarios tienen? Si es que tú dices en una bodega construida que es un caótico, no pasaste la auditoría. ¿Por qué? Porque te dice claramente que el inventario caótico únicamente debe ir en las bodegas adecuadas porque podemos montar las cosas. Imagínate en una auditoría, estás con todos los auditores, ahí dices, ¿cuántos televisores tienes? Aquí 50, pero más abajo tengo 30 más y en otro lado 10 más. En ese momento fallaste. ¿Por qué? Porque no estás controlando tu inventario de la manera en la cual te dicen que tiene que ocurrir. Esas son las clasificaciones primarias. Y en la evolución con el paso del tiempo existe todas las ramificaciones inferiores. Los tipos de inventarios, las clasificaciones de las bodegas empiezan ya por las bodegas tecnificadas, bodegas en terceros, bodegas temporales, bodegas de cuarentena, bodegas de devoluciones, todas las que se les ocurra. ¿Por qué existen tantos nombres ahora? Porque esa es la facilidad que te da manejar un sistema contable. De que puedas tener la cantidad de bodegas que quieras. ¿Para qué? Para que con el paso del tiempo tú te des cuenta cuáles son las que verdaderamente necesitas. Ahora vamos a las clases, ¿ya? Las clases de bodega existen dentro de la teoría que nos dieron mucho cuando estudiábamos al inicio este tema de manejos de bodega. Existían las bodegas de materias primas, productos en procesos y terminados. ¿No es cierto? Todos hemos escuchado esas diferencias. ¿En qué diferencia el uno del otro? Ya, materias primas, todo lo que tiene la empresa para su producto, para empezar su producción. Los de proceso, las que están en etapa de producción, tomando en cuenta los suministros y accesorios para la misma. Y la tercera, las bodegas de productos terminados, que son los listos y disponibles para realizar las ventas. Esas son las principales que hay. Pero, ¿cómo las diferenciamos? Vamos así por puritita lógica. A ver, por pura lógica, quiero preguntarle a ver, déjenme ver por acá. Lucy, ¿te encuentras? Se me cruzan todito. Lucy, ¿estás? Sí, Sí, chévere. sí, sí. A ver, sí, vamos ahí. A ver, la pregunta.
A ver, espérame un segundito, déjame apuntar. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre una bodega de materias primas y una de productos terminados? Y la materia prima es los insumos que se va a ocupar para hacer un producto. Y el producto terminado en sí ya sería, como su nombre lo indica, ya el producto terminado. Por ejemplo, de camisetas, la materia prima sería la tela, los hilos, los botones, y el producto terminado sería la camiseta en sí. Ya. ¿Y cuál de las dos tú crees que sería necesario poner más atención en realizar los controles? En la de insumos, porque tiene que ver la calidad del producto, la calidad del insumo, perdón. La calidad y depende de la calidad, sale el producto también de buena calidad. Ya, chévere, muchísimas gracias. Básicamente, bueno, esa puede ser una diferencia, pero si es que nos enfocamos realmente, ¿cuál es más importante una u otra? No existe gran diferencia. Ya, ¿en cuál debemos preocuparnos más? En la que nos empiece a dar problemas. Vinicio, ¿cómo sé cuál me empieza a dar problemas? En la que no te cuadra o en la que mayor cantidad de tiempo te desgastas en mantener un inventario y poder administrarlo. Ahí nos empezamos a dar cuenta de cómo funciona, de que qué tan cerca se encuentra la una bodega de la otra para que el proceso de fabricación no se vea afectado. Esas son las principales diferencias en las cuales manejamos una bodega de otra. ¿A quién va dirigido esto? ¿A quién va dirigido? Todos ustedes tienen algo de conocimiento o tienen la necesidad o tienen la curiosidad de que, ¿para qué sirve? Ya, hemos visto en estos minutitos antes de que una bodega bien administrada te puede mejorar la vida completamente. Vamos a algo que con lo que empiezo yo el curso de 5S de calidad, que es el enfoque, si es que manejamos bien una bodega, tenemos y vamos a darnos cuenta de que eso es cómo manejamos nuestra vida propia, cómo nos manejamos nosotros mismos. Ya, es decir, pregunta para Jorge. Jorge, sí, Jorge. Cuéntame, ¿cómo es la bodega de tu casa? ¿Qué tienes en la bodega de tu casa? Sí, Jorge, no Jorge Farfán, el otro Jorge. ¿Qué Hay tres, tienes, qué hay tienes en tres la bodega? jóvenes en la clase. A ver, no, a ver, Jorge Marchán, Jorge Farfán y Jorge. Ya, ya. Jorge, por favor, cuéntame, ¿qué tienes en la bodega de tu casa? En la bodega de mi casa tengo almacenado ahí todo lo que es herramienta. Ya, ¿qué Mm, más? Todo lo que no me sirve, como se dice, y sí, no ocupo, ¿no? Ya cuando Ya, es necesario, ¿sabes? ya, perfecto, perfecto, muchísimas gracias. He ahí uno de los temas de lo que estábamos hablando. ¿Cómo o cuál es el enfoque para lo que sirve una? Jesús Delgado, cuéntame, ¿qué tienes en la bodeguita de tu casa? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué guardas ahí? Igualmente herramientas y cosas que, o sea, después voy a utilizar, pero por el momento no lo voy a hacer. Ya. Y el después llega a Sí, a veces, veces, sí, a cuando veces, necesito hacer alguna reparación o cosas así, ahí utilizo las cosas que guardo. ya. Y ya, Jorge Marchán, de todo lo que tienes guardado en tu bodega, ¿con qué frecuencia lo usas? ¿En qué frecuencia lo uso? Una vez al mes. Ya, Ciertas cosas, una vez cada 2 semanas, otras, y hay otras que lo saco al año. El árbol de Navidad, por decirte, te la saco ya, en 6, 8 meses después, cuando llegue la ya, temporada. perfecto. Si es que nosotros hablamos del concepto bodega, todos tenemos algo ahí esperando que lo utilicemos. Lo he de usar. Lo he de usar. Y seguramente ustedes se han topado, seguramente, compraron algo y ve, he tenido en la bodega. Compraron algo y se ve, sí he tenido, pero no me acordé. Cuando se empiezan los enfoques reales de manejar una bodega es darnos cuenta de cuál es el nivel de rotación que se tiene. ¿Por qué se dirige a todos los funcionarios de la empresa, especialmente esta pequeña charla? Es porque debemos conocer que una bodega no es un lugar de acumulación. No es un lugar donde hay en bodega, anda, deja los equipos que no sirven. Se compraron computadoras nuevas, ya las viejas, anda, dejen bodega. El área de contabilidad, todos los archivos va y nos dejan la bodega. O sea, no somos un lugar de amontonamiento de artículos que no forman parte de nuestro inventario.
Por eso es necesario que entendamos las diferencias entre los unos y los otros. ¿Dentro de qué? ¿Qué es una bodega? Un lugar donde nosotros almacenamos artículos. Punto. ¿Para qué? Para controlarlos. No hay otra. Necesitamos un lugar donde almacenar y poder controlar. ¿Cuáles son las principales funciones de una bodega? Tener una administración correcta y real de todos los elementos que pertenecen a la misma. Dentro de la bodega existen 3 tipos de inventarios. Primero, el distribuible, que no es más que todo lo que tú tienes para la venta, para la instalación, para la comercialización. Ese, el distribuible. El segundo, de tus activos fijos internos. Inicio, ¿por qué existe ese? Porque un montón de gente se equivoca y mete todo en el mismo costal. Ejemplos de esto: escritorios, mesas, estanterías, racks, pallets certificados, el montacargas, las transpaletas, los diablos, los coches, las sillas. Esos son los inventarios de activo fijo interno. Y el último, y el no menos importante, pero siempre olvidado, los de bienes de control. ¿Cuál es la diferencia entre el relacionado directo, que es el activo fijo, con el bien de control, que es algo que te cuesta, pero no tanto? Por ejemplo, un mouse, por ejemplo, una papelera, un basurero, una lámpara, cosas que tienen un costo menor al de activo fijo, pero son necesarios para trabajar de una manera coherente dentro de una bodega. Ahora, ¿cómo debemos organizarla? ¿Cómo se debe organizar? A través de sectores. ¿Ya? ¿A través de qué? A través de realizar por método del cuadrante. Es la mejor manera en la cual nosotros podemos cuadrar un inventario y administrar una bodega. ¿Qué es esto? Dividir en 4 partes una bodega. Depende del tamaño de la de ustedes. Ya, es que mi bodega es pequeña, pero tengo un montón de cosas. Entonces, tienes que dividir en la mayor cantidad de cuadrantes para que los controles sean más fáciles. Así debemos organizar. Y bajo la premisa de que lo de más alta rotación adelante y lo de nula rotación atrás. ¿Para qué? Para que tus inventarios se basen y se concentren en el centro de la operación. ¿Cuál es el centro? No tu artículo estrella, no tu artículo muerto, los del medio. ¿Por qué? Porque los artículos de estrella se administran a sí mismos. Los artículos de estrella no necesitan ser inventariados, ellos necesitan solo ser controlados. Desde el B hasta el X, esos son los que hay que administrar. Los últimos, no, porque esos es necesario realizar controles muy esporádicos de lo que hacemos. ¿Quién es el responsable de la empresa? Cada uno de ustedes que está en este curso. ¿Quién? El jefe de bodega. No existe autoridad sobre el jefe de bodega dentro de la misma. ¿Por qué? Porque la legislación ecuatoriana y bueno, en muchísimos lados, ¿qué te indica? Que todo lo que ocurra dentro de una bodega es responsabilidad tuya. Bueno o malo. Faltan cosas, se pierden cosas, te sobran cosas. Todo es responsabilidad 100% tuya. Es que mi gente se equivocó, lastimosamente tu gente se equivocó, pero es responsabilidad tuya. Siempre. No existe otra autoridad dentro. Por eso, toda bodega, partiendo de su señalética básica, debe tener el acceso restringido. ¿Quién autoriza el ingreso? El jefe de bodega. Con la responsabilidad de esa persona es con la que ocurren los eventos internos. Los campos de responsabilidad relacionadas desde la bodega. ¿Cuáles son estos? Básicamente brindar información. Somos un lugar que brinda información a toda la empresa. ¿Información de qué tipo, Vinicio? De stocks, de reabastecimientos, de calidad de artículos, de rotación mínima, de rotación máxima, de promociones, de muchas cosas en las cuales pueda que me digan, pero Vinicio, si eso es del área de compras. No. El primer contacto con los clientes finales y proveedores iniciales somos las personas de bodega. Y por ende somos los que más rápido nos enteramos de lo que ocurre. Entonces, los campos de responsabilidad relacionados desde la bodega es brindar la información en tiempo real con los mejores resultados posibles. ¿Cuáles son estos? No digo que hay que llevar inventarios paralelos, que se entienda bien, sino llevar la información de las existencias de la bodega de una manera adjunta a la información original que nosotros tenemos. Hay algo que se llama un inventario en línea. Un inventario en línea son los datos reales que te indica y que te entrega el sistema que tú manejas, pero debes contrastar con otro. Esa otra área que es con la que necesitas contrastar es la con la cual nosotros debemos trabajar en nuestro día a día. Solo así podemos controlar nuestros inventarios de una manera coherente. Ahora, ¿qué es un inventario?
Un inventario, dice el concepto tradicional, un inventario es un listado valorado de las pertenencias y existencias de una empresa o una persona. A través de la historia no ha cambiado eso. ¿Ustedes hacen inventarios en sus casas? Sí. ¿Cómo hacen ese inventario en sus casas? Cuando se van a hacer compras, cuando están yéndose al supermercado, dan una vuelta por su alacena y dicen, me falta el fideo, me faltan los atunes, me falta el arroz, el azúcar, el achote. Ese es un inventario. Desde ahí. Un inventario ustedes lo hacen tan remotamente de que me quiero comprar una camiseta. ¿Por qué? Porque no tengo esa camiseta. Automáticamente hiciste un inventario de las camisetas que tienes y no, como no tienes ese color, te la compras para ir completando tu inventario. Así de básico es el concepto del manejo. Del inventario en la historia, ya revisamos hace un momento. ¿Cómo se lo hace? ¿Ya? ¿Cómo se hacen los inventarios? Los inventarios no siempre son contar. Van a toparse con un montón de personas, de cursos, de profesionales que dicen es que mientras más cuentes, mejor no. ¿Qué es lo que tienes que hacer? La mejor manera de llevar un inventario de una manera coherente es controlándolo, no contándolo. Ejemplo, si es que hablamos de productos de alta rotación, el primero que se viene a la cabeza de todos, si es que hablamos de una bebida gaseosa, se les va a cruzar por su cabeza la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque es la bebida gaseosa que más se vende en todo el mundo. Entonces, ¿cómo serán los inventarios ahí? Es imposible que aquí, de lo que se envasa, alguien se ponga a realizar el inventario, porque no terminas o porque el momento que termines ya se te acabó. Entonces, ese tipo de inventarios que te aplica a todo es un inventario por diferencia, es un control por diferencia. ¿De qué se trata? Orden de producción, 1 millón de litros de gaseosa, órdenes de despacho, 850,000 litros despachados, diferencia 150,000, esos cuento. No tienes que contar todo. ¿Por qué? Porque te va a llevar demasiado tiempo. Esa idea y ese concepto aplicamos a la mayor cantidad de artículos de nuestra bodega y nos vamos a dar cuenta que un inventario te va a llevar menos de la mitad del tiempo que lo estás haciendo ahora, siempre y cuando tengas la información correcta. ¿Para qué sirve un inventario? Para controlar. ¿Cómo generalmente clasificamos un inventario? Un inventario se clasifica en base a tu tiempo. Existen muchos inventarios, inventarios en línea, inventarios parciales, inventarios porcentuales, inventarios por familia, inventarios de conteo exacto, que son únicamente la responsabilidad tuya de ver cuándo quieres ponerte a contar lo que tienes, pero siempre apuntando a que llegues al final del periodo con todos tus inventarios realizados, controlados y vistos. Así se tiene que realizar una clasificación algo coherente. Ahora, ¿cuáles son los pasos para realizar? Esto es un tema, bueno, más adelante les voy a comentar todos los cursos que nosotros damos, pero les voy a dar en un pequeño resumen de 4 o 5 minutos cómo se hace un inventario, cómo nos preparamos desde el tema legal, cómo nosotros tenemos que alistarnos para que los inventarios sean, no afecten nuestra gestión y no nos golpee nuevamente por un error tal vez involuntario que nosotros cometamos. Preparación. ¿Qué es la preparación? Como su nombre dice, ¿cuánto tiempo nosotros nos preparamos antes de un inventario? Legalmente, tienes que ser notificado por el área requiriente, sea auditoría, financiero, contabilidad o la gerencia general, en la que dice, Jorge, tú eres el jefe de bodega, vamos a realizarte un inventario. Este tiene que llegar por lo menos 30 días antes del levantamiento del inventario, por lo menos. Si es que llega en menos tiempo, es potestad tuya como jefe de bodega aceptarlo o negarlo. ¿Cuáles son los dos únicos eventos en los cuales el jefe de bodega puede no suspender, pero sí aplazar el inventario? A, cuando a ti no te ha sido entregado el inventario final o inicial para que tú realices tu gestión, o sea, eres nuevo, si es que aún no has entregado ese, no puedes empezar un inventario nuevo. Y segundo, tu equipo de trabajo aún no tiene el tiempo necesario dentro de la empresa, es decir, aún no pasa el periodo de prueba. No puedes suspenderlo, llegan las fechas y se activa el inventario y tienes que hacerlo. ¿Qué información tienes que entregar? Tú, al momento de devolver la aprobación de ese inventario, entregas la siguiente información: los cuadrantes que les acabo de decir de la bodega, las existencias que tienes con corte a la fecha y el personal que va a participar dentro de la bodega, dentro del inventario, perdón. El único que no puede participar en el inventario eres tú como jefe de bodega.
Solo tú no puedes participar en el inventario por prevaricarización del resultado. Ya les voy a explicar de qué se trata. Entonces, entregas eso, es la preparación. En la preparación existen el envío de los grupos de trabajo y de levantamiento en una empresa que tenga más de 5,000 artículos. Es el siguiente. Debes tener equipos de trabajo de no menos de 3 personas. Uno registra, otro cuenta y otro verifica. 3 personas. Están las personas, debe solicitar una capacitación de las personas que van a hacer el inventario para que se relacionen con el mismo y que no cuando llegue el día se topen con que nuestro trabajo es en un lugar frío, en un lugar un poco alejado, en un lugar donde sopla mucho viento y las niñas que fueron a realizar el inventario están con falda y tacos. ¿Cuál es la idea? Que se preparen y sepan de qué se trata lo que se va a realizar. Se llega al desarrollo del inventario, esto es fecha, hora, inicio, exactamente igual todos. No puede nadie quedarse dentro de la bodega mientras estamos en el desarrollo y nadie puede quedarse o quedarse más tarde o hacer horas extras en ese momento porque no funciona. Finalización, en el desarrollo. El momento que ustedes como jefes de bodega no están en el inventario es porque están en su oficina. En su oficina están preparando información para cualquier eventualidad que ocurra. ¿Cuáles son las eventualidades? Cuando manejamos inventario se debe manejar en método semáforo. Verde, amarillo y rojo. Verde, ¿qué es? Todo cuadra, cuadra, cuadra. Camiseta 100, camiseta 100. Televisores 40, televisores 40. Verde, 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 verde va pasando. Amarillo, cuando existe una diferencia lógica por un descuadre. Por ejemplo, televisores de 60 pulgadas, 15. ¿Cuántos tengo? 13. Seguramente pasa un documento, algo ocurrió, pero es algo salvable. Etiqueta amarilla. Reúnes 5 etiquetas amarillas y te acercas la persona de revisión al bodeguero. Jorge, aquí están estas diferencias. Por favor, revísalas. Y ahí se activa la función del jefe de bodega. La otra persona vuelve al inventario y continuamos. Vamos a los árboles de Navidad. ¿Cuántos? 50. ¿Cuántos tengo? Ni uno. Diferencias así de grandes, etiqueta roja. Por cada etiqueta roja deben ir donde el jefe de bodega, decir que aclare la situación. Este no puede aclarar en ese momento, obvio, sino es al final del proceso, se acerca, entrega y envía las diferencias para ver cómo se empieza a realizar los cuadres. Los cuadres de los inventarios se realizan siempre en base a estos pasos de cuadros. El primero por diferencia exacta. ¿Cuál es? Te sobra 5,516 y te falta entre sumas reales 5,516, puede hacer el cuadro. Te sobran esferos de 1, pero sumas los otros que te faltan y puede hacer los cuadros cuando son exactos. ¿Ya? Y posteriormente se sigue evacuando las cantidades de cuadres que se puede hacer para que los ajustes sean realizados. En esta parte les voy a dar un consejo súper profesional que siempre se equivocan, que como les digo, en los cursos que damos profundizamos muchísimo sobre eso. Ustedes siempre van a partir en un inventario final, ¿no es cierto? Ese que hacen el 31 de diciembre van a estar en ese inventario. Y con los mismos saldos ustedes van a empezar el 2 de enero, pero no son los mismos inventarios. Siempre soliciten que los ajustes sean realizados en firme, que sean hechos en el programa, que se ha ajustado las cantidades para que su inventario inicial sea el real y el que se necesita. Ahora, hemos hecho una conversación de que ya llegamos a la hora, de lo que nosotros brindamos, ya. Hemos conversado, hemos visto así cosas muy ligeras, pero estos son los 5 tipos de cursos que yo me he especializado para brindar a todas las personas dentro de lo que tiene que ver a qué motiva Ecuador. Ya, las tomas de inventarios en base a las 5S de calidad, que no es más que entender la lógica real de trabajos desde una perspectiva real de calidad, de cómo hacer un manual del bodeguero, de cómo hacer un manual de mantenimiento en firme que funcione. Bodegas de inventarios desde cero para personas o empresas que no tienen absolutamente conocimiento en manejos de bodegas y ver cómo salen desde ahí, desde diferenciar los tipos de pallets, los tipos de racks que se tiene, cuáles son los montacargas adecuados, desde eso hasta cómo cuadras un inventario. Un curso de certificación de bodeguero, que es algo mucho más profundo de lo que hemos visto, es algo que va desde los 27 tipos de inventarios que hay, las características de cada uno, cómo armamos una bodega, es el de certificación principal, de que desde qué necesitas para que una bodega sea considerada una bodega. La preparación integral de inventarios, que es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior,
totalmente a profundidad. ¿Cuáles son las diferencias entre pérdida, robo y extravío? ¿Cómo se presenta un acta? ¿Quién las firma? ¿Cómo realizamos los ajustes? ¿En qué fecha se tiene que realizar? Y por último, las buenas prácticas de bodega, buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de manufactura. Estos son los temas con los cuales nosotros hemos desarrollado cursos para personal, para personas que quieren conocer más de lo que nosotros hacemos. Pero sobre todo, personas que les interese capacitarse. Ya, el abanico es el que principalmente nosotros o yo puedo ofrecerles. Pueden solicitar la información necesaria a la consultora directamente si es que alguien desea participar en esto, y creo que es todo. Justo lo que les dije al inicio. La mejor parte es cuando simplemente alguien dice que está ahí porque quiere conocer o quiere saber de qué se trata. Entonces, era una hora justo lo que estaba acá. Si es que alguien de ustedes tiene una pregunta relacionada a esto, con mucho gusto puede realizarla, o si no, solicitar la información a Motiva Ecuador de los cursos que nosotros damos, y espero vernos en algún momento. ¿Alguien tal vez algo que decir? Nadie. Bueno. Entonces, sin más, les agradezco muchísimo. Gracias por permitirme esta hora conversar con ustedes, contarles de qué se trata lo que nosotros hacemos y ponernos a sus servicios. Nuevamente, en Motiva Ecuador, vemos y pensamos mucho en que mientras más nos capacitemos es más fácil que podamos entender cómo funciona este tema de bodegas, en mi caso, y en cualquier otra cosa que nosotros podamos brindar la atención para ustedes. Ha sido un placer. Nuevamente, muchas gracias por conversar esta hora conmigo, y espero verles en algún momento. Que pasen bien, que tengan una muy buena noche, y una vez más, gracias por estar acá. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Que pasen bien. Pues hasta luego.